Hola, buenos días familia. Hoy estamos con Ramón de Otra Vida es Posible, cicloviajero y autor de Llévame de viaje, un libro súper bonito en el que precisamente a mí me llevó a crear este proyecto de un viaje interior y un libro súper inspirador que me transformó a la hora de ver la vida, ¿no? Así que sin nada, os presento a Ramón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex, tío? Un placer. Bueno, cuéntanos un poco quién es Juan Ramón Virumbrales y qué es Otra Vida es Posible, ¿no? Cuéntanos un poco ese proyecto que tienes entre manos. Bueno, es una definición, te voy a dar una definición breve. Mm. Otra vida es posible, más o menos es una iniciativa, ¿no? Que nace en 2008 realmente, aunque yo empiezo a viajar en 2006 en bici, pero que conjuga, pues eso, más de 45.000 kilómetros en bici alrededor del mundo con proyectos de cooperación al desarrollo, ¿no? Siempre he intentado combinar el viaje con algún proyecto social por aportar valor. Pues proyectos sanitarios, proyectos educativos, proyectos agropecuarios, temas de huertas, granjas, cosas así, ¿no? He trabajado en Permacultura. proyectos como Marruecos, Senegal, Camboya. Lo increíble es que muchos de estos proyectos los he encontrado viajando en bici. Imagínate, ¿no? Lo que es eso te llena totalmente el alma. Entonces el proyecto empieza en 2006, cuando yo decido hacer una ruptura con mi vida, no Mm. estoy contento, me siento un poco incoherente con lo que estoy haciendo y emprendo un viaje en bicicleta a Inglaterra para cambiar de vida. Estoy 6 meses viajando con la intención de hidratar mi mente, ya está. Luego en 2008, haciendo un viaje en bicicleta por Indonesia, encuentro una guardería infantil para niños de 4 y 6 años en Camboya y ahí decido comprometerme con el mundo de las ONGs. Creo mi propia ONG, soy presidente de Otra Vida es Posible y a partir de ahí empiezo a financiar proyectos con muchos socios, ¿no? Unos 60 socios hemos llegado a ser, pues para colaborar, ¿no? En esos proyectos. Y después de eso, pues creo que Otra Vida es Posible se ha convertido en una filosofía de vida, ¿no? Que intento plasmar en una novela que escribí en 2017, que es la que tú te leíste, ¿no? Que cuenta pues toda esa experiencia de crecimiento personal, de proyectos humanitarios, filosofía de los últimos 10 años. Y para mí es increíble, porque, bueno, una de las razones porque puedes plasmar esa experiencia y que ese conocimiento le está sirviendo a otros. Llévame de viaje va por su tercera edición y realmente intenta dar una serie de respuestas a todas estas preguntas que nos angustian como seres humanos. Y también intento dar una visión para que vivamos más desde el amor y no tanto desde el miedo. ¿Mm? Pero no es un libro que promete, tú lo sabrás, una felicidad express. No, no es una felicidad con atajos porque la felicidad no tiene atajos. Es una felicidad de que tiene que ver con el crecimiento personal, con el trabajo, con la voluntad, con el compromiso con la acción y con el viaje interior, ¿no? A uno mismo. Mm. Básicamente es Sí. eso. Antes de entrar en el libro y, ¿no? ¿no? Y que explicas y cuentas y anécdotas, me interesaría que nos contases un poco, ¿no? Ese clic mental que hiciste, ¿no? En 2006 de la angustia y de no sentirte realizado para editar, ¿no? Y tratar la mente, todos esos conceptos que decías. ¿Cómo era ese Ramón y cómo fue evolucionando, ¿no? A través de ese viaje que decías por Inglaterra, ¿no? ¿Qué experiencias te hicieron ese cambio de chip un poco? Pues mira, yo en el año 2006, la verdad es que mi vida era perfecta, era, era idílica. Yo trabajaba de ingeniero de software en Banco de España, pues tenía mi casa comprada, tenía mi coche, tenía mi moto, estaba casado, pues todo el pack, ¿no? Solo me faltaba el perro de escotes y el hijo. Pero bueno, no llegué hasta ahí, ¿no? Por suerte. Yo ya ahí en ese momento no me encontraba muy bien conmigo mismo, aunque yo había conseguido el éxito social y mi entorno no me acompañaba porque todo el mundo me decía
está todo bien. ¿De qué te estás preocupando? Pero yo sí que es verdad, como cuento en algunas charlas, que sí que había alcanzado el éxito social, era cierto, yo me veía ahí, pero yo no había alcanzado el éxito existencial. Me encontraba desubicado, ¿no? Así que, pues un día me levanté y no sabía para qué vivía. Había perdido el sentido de mi vida, sentía que tenía una vida muy rutinaria y que además no había elegido yo. Eso es el primer paso. Y me acuerdo que, claro, tenía que coger el metro de Madrid y siempre tardaba hora y cuarto en ir, hora y cuarto en volver. Y siempre entre cuatro paredes. Y un día me sentí como resignado al coma social. Y dije, ¿qué va? Esto no puede ser, ¿sabes? Digo, alguien ha escrito mi vida, ¿sabes? Aquí en la nota de un libro, a pie de página, pero yo aquí no he escrito ni una palabra, ¿sabes? Esto no es mío. Así que ahí empieza el clic con mi vida. Y empiezo, que más o menos tardo un año, año y algo, en ir desmontando, en decrecer, no en crecer, ir desmontando todo lo que había creado. Por eso no es una ida de olla de me lío la manta a la cabeza, Mm. dejo todo en una semana y ya está. A ver, se puede hacer, Sí. pero lo mío fue progresivo, pensando lo que estaba haciendo y así ocurrió. ¿Qué pasa antes? Pues que me gustaba mucho viajar, había viajado mucho por España, sobre todo por Europa, mucha mochila en países que a mí me llamaban la atención. Estuve viajando pues por Cuba, pues por Perú, Turquía, eh, Vietnam, India, bueno, países que me revolucionaron la mente. Entonces yo siempre que venía de esos viajes, que estaba 25 o 30 días, siempre volvía con una sensación de yo quiero hacer esto. O sea, No quiero la más. sensación era tan brutal que era, ¿cómo puede ser que yo en 25 días aprenda más que en 2 años viviendo en Madrid? Me chocaba. Mm. O sea, era así. Entonces yo digo, yo quiero hacer esto, quiero vivir con esta intensidad, quiero aprender con esta intensidad, porque aparte no es solo un viaje orientado al placer, sino que yo estaba aprendiendo mucho sobre mí. Así que eso fue uno de los pilares para mí. Segundo pilar, al sentirme incómodo conmigo mismo, pues años antes, poquito, pues a lo mejor 4 o 5 años antes, a mí ya me estaban llegando esas curiosidades, me estaban llegando libros que a mí me revolucionaban la mente, ¿no? Yo me apoyo mucho en los clásicos, me gusta mucho la crítica social, entonces imagínate que empieces a leer, no a leer, yo hacía un estudio de, por ejemplo, Un mundo feliz de Aldous Huxley, un libro que para mí ahora es actual, o 1984 de George Orwell. Pues no es me estoy leyendo el libro, no, no, yo estoy haciendo una tesis de esto. No, estoy Entonces, ¿qué pasa? entrando en el libro. Entrando en el libro, absorbiendo toda la filosofía, pero no era solo Huxley, no era Orwell, era Herbert Marcus, era Ray Bradbury, era Noam Chomsky, era Lipovetsky, mucha gente muy potente, ¿no? Entonces, claro, me estaban contando una vida distinta, cómo se estructuran las sociedades, cómo llegan a manipularnos, y entonces yo entré mucho ahí, porque me di cuenta que yo estaba totalmente manipulado, que no había elegido nada de mi vida. Yo pensaba que sí que lo había elegido, pero resulta que cuando me empiezo a construirme toda esta información como me la están contando ellos, me doy cuenta realmente que soy un producto social inteligente, pero que mis bases son unas creencias falsas que no me sirven. Esas creencias falsas no me están sirviendo para yo construir una vida que tenga sentido. Entonces ahí es cuando yo empiezo a despertar y a ser autocrítico con mis actos, ¿sabes? Con lo que estaba haciendo, cómo me estaba comportando. Y yo creo que a partir de ahí es cuando siento esa falta de coherencia.
falta de autenticidad en mí. ¿Qué es esa falta de autenticidad? Es algo que tenemos el 95% de la población, que es la desavenencia que existe entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Cuando eso no está alineado, te sientes mal, te sientes culpable, te odias por dentro y normalmente enfermas, incluso, porque estás haciendo una cosa que no quieres hacer. No sé si te quieres Sí, preguntar algo. sí, no. Bueno, fantástico la reflexión, ¿no? Y yo creo que como dices tú, muchas personas se pueden sentir así, ¿no? Y también es como, no sé, con piloto automático, ¿no? Es lo que decías tú de que acabas trabajando de algo que sí, por el estatus social o por una falsa seguridad, te acabas acomodando allí y a partir de ahí ves cómo tu vida va avanzando, pero lo que cuentas tú es maravilloso, ¿no? Es como, por dentro es como vas detectando que, ostras, no sé, hay algo que no me acaba de llenar, ¿no? Y sí que es verdad que hacer ese clic a veces pues puede venir de alguna situación así muy dolorosa o de sufrimiento, ¿no? Y decir, va, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí he llegado, porque estoy notando que esto, lo que decías tú, ¿no? El árbol, el pilar, cuando se empieza a desquebrajar o un poco, es que lo empiezas a notar en tu vida porque lo vas reflejando, ¿no? Y me gustaría, ¿no? ¿Qué le podrías decir a una persona que se puede sentir así, ¿no? ¿Qué tipo de información le sería útil o qué tipo de acción o tipo de reflexión, ¿no? Hacer ese clic mental? Sí, mira, normalmente lo que nos sucede es que, como decía creo que es Torcuato Luca de Tena, eh, las mejores, cuando tenemos que tomar las mejores decisiones de nuestra vida, las más importantes, alguien las ha tomado por nosotros. Entonces te encuentras atado como una camisa de fuerza, quieres hacer cosas, pero tus decisiones anteriores te han condicionado. Quiere decir, has estudiado una carrera que no te gusta, estás trabajando en un sitio que te da dinero, pero que no te realiza. Muchos se han casado, muchos tienen hijos, y en ese momento, claro, cuando te has tomado ese tipo de decisiones, hay mucha gente, hay otras que sí, que están felices y realizados, pero la mayoría, hay una mayoría que yo observo, que no. Lo que pasa que, claro, no puedes tirar todo eso por la ventana. Tienes que justificar como, bueno, pues esto es lo que hay, yo ahora mismo no estoy para cogerme una mochila o Claro, irme. No es viajar, es emprender, es montar un negocio, es irte a otro país a vivir, no sé. Es irte a crear una granja si te apetece a criar gallinas, lo que quieras que sea tu sueño o tu aspiración, ¿no? Pero eso de alguna manera nos bloquea. ¿Qué le diría? Pues que desde mi punto de vista, sin influenciarle, creo que estamos en una sociedad en la que la mayoría de nosotros estamos, tenemos unas ideas basadas o fundamentadas en creencias limitantes. Entonces, si tú no te das cuenta cuáles son tus creencias limitantes y con qué hábitos secundas esas creencias limitantes, es muy difícil que puedas ver algo nuevo. ¿Por qué? Porque la mente funciona muy claramente. Donde tú pones el foco, pones tus energías. Y donde pones tus energías, aquello crece. ¿Qué quiere decir? Que si a ti lo más importante de tu vida es, no sé, tener un hijo o estar embarazada, lo que ves por la calle son embarazadas. Y ves familias con hijos. sí, sí. Pero si tu foco de atención está en viajar en bici, no harás más que ver viajeros en todos los sitios, mochileros, eh, ciclistas. ¿Por qué? Porque ese es tu foco. Y si tu foco está ahí, y empieza a llegar una información nueva del exterior que estaba, pero que tú no veías. Entonces lo importante, yo creo, darnos cuenta de que alguien que se sienta frustrado y que diga, ¿cómo empiezo yo? Pues es algo, primero despertar, darse cuenta cuáles son sus fuentes, de dónde parte, ¿no? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Porque al final lo que te digo, somos productos sociales, pero es que no los que lo diga yo. Es que hay muchísimos, pues no sé, intelectuales que están hablando de esto. A nosotros, de alguna manera, nos cercenan la creatividad, la imaginación, el espíritu crítico ya desde la escuela, desde el sistema educativo. Entonces,
muchos me preguntan, ¿por qué yo no encuentro mi propósito de vida? Porque no puedes, porque estás mutilado, básicamente, porque es lo que me pasaba a mí y además estoy harto de verlo en mis charlas, ¿no? O alguna sesión online que también hago. Entonces, lo veo claramente que es una cuestión de creencias. Tú no te crees lo que tú eres. Tú no te crees hacia dónde puedes llegar. Es como, es como ser una oruga. La Ujú. oruga no sabe que puede volar. Ah, me No encanta. lo sabe. Tiene en su interior, hay dentro de la oruga una metamorfosis inherente, pero necesita un clic para desplegarla, para que esa oruga decida despertar, hacer un viaje del héroe, como digo yo, de heroína, meterse en la crisálida, llenarse de autoconocimiento y de repente con un tiempo, que no te voy a decir que es un mes ni dos, porque he tardado años, empiezas a ver que puedes volar, Sí, que sí, no existe solo el mundo que te han contado. Entonces, básicamente lo que yo le diría es ese. Primero, una persona que esté bien, que esté feliz con su entorno, tal, pues perfecto, no pasa nada. Pero la que se sienta que no está bien, que se siente incoherente, que no hay amor en su vida, que empieza a plantearse qué es lo que ha construido. Porque todo eso se puede desmontar. Incluso hay personas que me dicen, Ramón, es que yo tengo hijos y tengo familias. Y yo digo, no, no, sí, yo lo entiendo. Eso es un hándicap, pero que también, pero no es una excusa. Conozco cientos de personas, viajeros, gente que está viajando en bicicleta y en furgoneta y eligiendo cualquier medio con hijos y se están ganando la vida desde sus pasiones. sí, sí. Y de verdad que no son tres tarados. Ahora mismo es que te digo 10 cuentas de personas que están viviendo así. Entonces, claro, yo entiendo que dé miedo y que digas, pero bueno, ¿qué hago yo ahora con mi familia? Bueno, pues empieza a pensar, empieza a ser creativo. Que eso es difícil también porque es lo que estoy escribiendo yo ahora, el segundo libro que estoy escribiendo, porque muchas veces estamos como muy limitados por esas creencias y sobre todo por heridas emocionales que tenemos del pasado, de la infancia. Heridas que no te dejan creer en ti, que te que suscitan una sensación de miedo, de inseguridad, de voy a perder los pilares que me sustentan. Y claro, ahí hay un proceso de crecimiento personal, hay un proceso de autoconocimiento que necesitas vivir y no leyendo un libro, no yendo a una charla de crecimiento personal. Es lo que yo llamo compromiso con la acción. Porque al final eh, tú tienes que ver que tus pensamientos, tu manera de pensar, es un resultado de tus hábitos y de tus creencias. Y lo que tú piensas, crea. Si yo estoy pensando en viajes y estoy pensando en libertad y en autonomía, yo veo eso Sí, y me influyo de eso. sí, sí, sí. Y quiero hablar con el que hace eso. Entonces, si mis pensamientos crean, o sea, se fundamentan en hábitos y creencias, ¿qué tengo que hacer? Empezar a cambiar hábitos y empezar a cambiar creencias. Yo creo que ese sería un buen empiece, ¿no? Un buen consejo para alguien que se encuentra en esa situación así dubitativa. Sí, no, y ahora que contabas, ¿no? Me venía un poco mi experiencia de cómo empecé a viajar yo en bici, ¿no? Que es como, yo al final trabajaba en una oficina, lo que decías tú, ¿no? En cuatro paredes, y cuando contabas lo de eso de explorar y detrás la mente, pues no sé, es que me venía a la mente la misma sensación de decir, hostia, es que entraba en la oficina y yo tenía unos compañeros y compañeras de trabajo fenomenales y el ambiente era fenomenal, pero sentía eso, ¿no? Que decías tú de, hostias, es que necesito esa libertad o, no sé, o contacto con la naturaleza o esas ganas de descubrir más cosas, conocer nuevas personas, me sentía muy identificado con lo que contabas, ¿no? Y en mi caso, pues, yo al final, yo estudié audiovisuales, me encantan los audiovisuales y mi trabajo final de carrera hacer un documental en bici, ¿no? Y
cuando contabas lo de los miedos, pues uno de los miedos para mí era ese, ¿no? Decía, era un documental a las Dolomitas, en bici y todo eso, y solo hice la preproducción, ¿no? Para el trabajo final de carrera. Pero esa idea se quedó ahí, ¿no? En el aire, y entonces empecé a, pues, a ser diseñador web. Y claro, empiezas a hacer eso y ves que decir, ¿no? Los años pasan y dices, hostia, es que en verdad, lo de viajar en bici, y seguía haciendo bici, ¿no? En la montaña y tal, pero hostia, lo de viajar en bici, wow. Y entonces hice el Camino de Santiago y en bici, y bueno, a partir de ahí, es que una experiencia que para mí me marcó mucho es llegar a Santiago y decir, lo que contabas tú, decir, yo quiero más. Parece avaricia, pero es que no, es lo que quiero. Diferentes Ya. zonas, tal, no sé, diferentes tipologías y tratar la mente, ¿no? Yo creo que volví de ese viaje ya como algo había cambiado dentro de mí, ¿no? Y a partir de ahí ya dice, guau, es como voy a empezar a mirar, ¿no? No, no sin ir a lo loco de decir, lo dejo todo, ¿no? Sino, vale, ¿cómo puedo construir un proyecto, ¿no? De esto de en bici, ¿no? Y esto surgió en un viaje interior, ¿no? Y es eso, ¿no? Lo que, un poco de descubrirse un poco la vida en bici, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco ahora, yendo esto del libro, ¿no? Porque a mí me inspiró mucho. ¿Qué te llevó a escribir el libro? Y cuéntanos, ¿no? Un poco de qué tipo de información encontraremos en el libro, experiencias, anécdotas. Pues mira, es muy bonito cómo empezó el libro porque yo estaba viajando por Sudamérica en bicicleta y claro, ya llevaba un bagaje de viajes importante, pero yo todavía no me había decidido a dar el salto eh, para vivir de lo que a mí me gustaba. Hasta ese momento yo recurría a las empresas porque trabajaba de desarrollador o analista informático, jefe de proyecto, coordinador, y a mí me resultaba muy fácil llegar a lo mejor a España o Inglaterra y encontrar un trabajo, trabajar 11, 12 meses y con ese dinero vivir 2 años o 3. Pero claro, lo que me encontré en Sudamérica, sobre todo en la carretera austral, que es una zona que es muy transitada, hay mucho viajero, ¿no? Me encontré muchos ciclistas como yo, cuando compartíamos en las hogueras por la noche con un vino barato chileno, pero, pero los hombres más felices del mundo, hombres y mujeres, me refiero. Pues charlas impresionantes, ¿no? Hablando todos roídos, con las zapatillas sucias, haciéndonos nuestros macarrones, una hoguera ahí, el vinito, tal. Bueno, algo mágico, mágico. Y todos hablaban de lo mismo. Joder, ¿por qué tenemos que pagar este peaje? ¿Por qué tenemos que estar trabajando, vendiendo nuestra alma para poder hacer estos viajes? Uno venía para hacer 2 meses, otro 3, otro llevaba un año, pero todos tenían en la cabeza la vuelta. Todos estaban, de alguna manera, insatisfechos, no insatisfechos, no estaban muy conformes, sí, con la idea de, sí, esto se acaba, tengo que volver. Fue algo que se dio en muchas conversaciones durante el viaje, con diferentes viajeros, muchos, porque no sé por qué yo no sacaba el tema de conversación, surge el tema de conversación. ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Y claro, ves a gente que ha conseguido encontrar un hueco, trabaja la artesanía, otros hacen música, otros trabajan durante el viaje, y todos estamos pensando ahí. Entonces ese viaje a mí me sirvió también, lecturas muy importantes tuve ahí, por ejemplo, Oso, el libro de libertad, Krishnamurti, también da la libertad de uno mismo, y Eric Fromm, Miedo a la libertad. Todos tienen la palabra libertad. Bueno, me sirvieron también de inspiración. Y al final de ese viaje, yo tuve como un tipo así de, no de iluminación, pero una certeza que dije, yo tengo que contar algo. Y puedo contarlo, creo que puedo contarlo.
y dije, ¿y por qué no intento vivir de esto? Que me gusta a mí, ¿no? A mí me encantaba comunicar, me encantaba escribir, me encantaba hacer de guía de viajes en bici y muchas otras cosas. Entonces es verdad que el trabajo de informático a mí me daba mucho dinero, está mucho mejor reconocido y es más rápido, pero yo dije, ya, pero no es lo que quiero. Entonces, prefiero ganar 400 euros al mes y levantarme todos los días con una sonrisa en la cara, vivir sin jefes, con libertad financiera y geográfica y, y construyendo una vida de la que no tengas que huir. Que esto es lo que nos está pasando a muchos de nosotros, que estamos huyendo. Entonces yo hice una apuesta y no sabía lo que iba a pasar. Una apuesta. Tenía mucho miedo, pero dije, no, me tengo que meter aquí, compromiso con la acción. O sea, tenía que aplicar mi propia filosofía, mis propias ideas. Todo lo que escribía me lo tenía que aplicar, porque al final muchos estamos hablando de libertad o de sueños, pero no lo llevamos a cabo. Entonces ese era el reto. Entonces cuando llegué a España decidí full poner el foco en Llévame de viaje y contar todo lo que cuenta ese libro. ¿Qué cuenta ese libro? Básicamente esa transformación. El libro a mí me encanta porque al final es como el viaje del héroe o el viaje de la heroína. El viaje del héroe es un recurso literario, es una estructura que creó un mitólogo, creo que es norteamericano, que se llama Joseph Campbell. Y Joseph Campbell se dio cuenta que durante toda la historia muchos de los procesos de los héroes o de los procesos de los viajes iniciáticos tenían mucho que ver. Se daba cuenta que en los relatos épicos y en la mitología de todas las épocas se repetía el mismo patrón de transformación del héroe. Se puede ver en Jesucristo, en Buda, en Marco Polo, pues no sé, Bueno, Hércules, ¿no? personas Muchos. cotidianas también del día a día también que se transforman. Entonces dices tú, vaya, y te das cuenta, yo esto no lo sabía, porque yo cuando construí Llévame de viaje no me basé en el viaje del héroe, pero es que es un viaje del héroe, porque cualquier transformación personal, desarrollo personal, encontrar una profesión, mejorar con tu pareja, se puede aplicar la estructura del viaje del héroe. Entonces empieza al inicio con un llamamiento a la acción, ¿no? Ese llamamiento a la acción pasa a un rechazo del llamamiento, que es que te puedes querer irte, pero al final no te vas por los miedos. Luego pasas al umbral, el salto, ¿no? Que es que pasar de un mundo ordinario a un mundo extraordinario. Hay una fase en la que te empiezan a pasar cosas preciosas, que es empiezas a encontrar gente que está haciendo lo mismo que tú, mentores, y es un tiempo que puede durar a lo mejor 1 o 2 años en el que empiezas a descubrir quién eres realmente, tus creencias falsas, cómo ha influido en ti la educación, cómo ha influido en ti el clan familiar, porque muchos estamos atados psicológicamente a nuestros padres. Y en este viaje del héroe hay que aprender a soltar la figura de autoridad de papá o de mamá, que son muy importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos desaprueban. Y eso es lo que realmente nos da miedo. No nos da miedo dejar un trabajo. Nos da miedo que nos rechace papá y mamá. Nos da miedo que nos rechacen nuestros mejores amigos. Nos da miedo sentirnos solos y desaprobados socialmente. Ese es el miedo. Y ahí es donde está el trabajo personal. Entonces, en ese viaje del héroe, el héroe se construye. Y le empiezan a pasar cosas preciosas. Y luego llega un momento en el que el viaje del héroe hay un tipo como de caída, ¿no? De caída al vacío. Donde al héroe le pasa algo que puede ser un encuentro con la muerte, que puede ser un reto, un hándicap muy, muy relevante para él, donde todo el conocimiento que ha adquirido lo puede integrar y ahí es donde él advierte un conocimiento, ¿no? Algo superlativo. Y a partir de ahí empieza otro proceso donde se renueva el héroe, encuentra su propósito de vida, qué quiere hacer.
Y el final del viaje del héroe es decidir si el héroe quiere compartir eso en sociedad o se lo quiere quedar para él. Esto le pasó al propio Buda, es increíble. Buda dedicó mucho tiempo a pensar si quería compartir su filosofía con el mundo o no. Fíjate lo interesante que es esto. Bueno, pues el viaje del héroe al final es como el héroe o la heroína tiene una revelación y dice, quiero volver. Vuelves de otra manera, mucho más en paz, y quiero volver y quiero poner esto al servicio de los demás. Imagínate. Bueno, pues llévame de viaje, sin querer persigue toda esa estructura. Es un viaje, realmente es un viaje de una mujer que se llama Valeria y describe la metamorfosis que experimenta Valeria en un viaje. Una mujer que se siente, como me sentía yo, resignada al coma social, no le encuentra sentido a la vida y por una serie de circunstancias que suceden en el libro, emprende un viaje a Indonesia, ¿no? Donde encuentra un ciclista que se llama Ethan, un ciclista nómada, que le gusta vivir libre en naturaleza, y los dos emprenden un viaje en bicicleta por las principales islas de Indonesia. Ese es el viaje de crecimiento personal, donde Valeria empieza a construirse. Esa fase en el viaje del héroe se llama la fase del guerrero. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienes que tirar todo tu producto social, lo que eras, y empiezas a construir cosas nuevas. Pero es que el viaje es tan maravilloso que como te empieza a dar inputs nuevos, cambia totalmente tu entorno y cambian totalmente tus creencias, tu mente es un territorio de revolución, en serio. O sea, es un orgasmo emocional e intelectual. Claro, porque Alucinante. al final te vas, ¿no? Este viaje inicial de Valeria, se va encontrando personas nuevas, nuevas experiencias, va saliendo de esa zona de confort, ¿no? Esa falsa seguridad que tenía, y claro, empieza a ver, ¿no? Que cosas, no sé, ¿no? Es dormir en el suelo, agua, beber de comer cosas que no había pensado, ¿no? Y es como lo que dices tú, ¿no? Ese terremoto emocional, orgasmo, es como todas esas cosas y empiezas a decir, ¿no? Las creencias que dices, hostias, que yo pensaba que no comería nunca esto o dormiría así y empiezas a ver que eres capaz, ¿no? O en este caso, que ella es capaz, ¿no? Y bueno, cuéntanos, que está muy bonito lo que Sí. contabas. Y claro, tú imagínate, esto es muy importante, porque a veces nosotros queremos cambiar nuestras creencias utilizando los mismos patrones de antes. Pero si esos patrones te han hecho enfermar intelectualmente, no te sirven. Hay una frase de Albert Einstein que dice, ningún problema puede ser resuelto en el mismo plano de pensamiento en el que se creó. Es maravillosa esa frase, porque lo que te está diciendo es, si tú creaste ese problema con estos pensamientos, esos pensamientos no valen. Cuando digo cambio de entorno y de creencias, ese viaje en Indonesia es esa revolución para la mente y esa fiesta para el corazón. ¿Por qué? Porque esto lo ha demostrado la neurociencia. Nosotros tenemos 70.000 pensamientos al día y el 85% los repetimos a diario. Repetimos patrones y conductas fundamentadas en emociones y sentimientos antiguos. ¿Qué quiere decir? Que tienes que cambiar ese rol. Por consiguiente, cuando tú estás en Indonesia con nuevo entorno, nuevas creencias, no te sirve absolutamente nada. Cambies de ropa, cambias tu manera de comer, de comunicarte, de vestir, de dormir, de desplazarte, absolutamente todo está cambiando. Tus creencias no sirven, acabas de salir de tu zona de confort. El ego está más despistado que un pedo en un jacuzzi. Hasta diría que no hace falta, no hace falta No sabe, no sabe dónde está. pero que no hace falta tampoco irse a Indonesia, ¿no? Es como, porque yo lo estoy viviendo un poco así, ¿no? Y estoy por España y es lo mismo, ¿no? Porque te vas encontrando personas y lo que decías del foco, ¿no? Si tú estás en ese foco, te vas encontrando personas que están en una sintonía muy, muy positiva, ¿no? Si tú
estás en otro foco, te vas a encontrar otras cosas, ¿no? Por eso también pienso que Indonesia sí tiene otras costumbres culturales y nos puede aún más impactar más, pero que al final yo creo que de momento, por mi experiencia, viajar también por aquí, ¿no? Por Europa, ¿no? Es como también hidratando otras partes, ¿no? Sí que es cierto que cuando cambias una cultura muy, muy diferente, el choque aún es más, ¡buah!, ¿sabes? Como más espectacular, ¿no? Pero para alguien que nos pueda escuchar y que se pueda plantear, hostia, quiero empezar a viajar en bici, tampoco hace falta irse a otro lado del mundo, ¿no? A mí me chocó mucho eso del Camino de Santiago, en dormir en albergues con otras personas y compartir lo que decías tú, con una hoguera o un vinito barato, pues lo mismo, un albergue, conociendo a otras personas de todo el mundo, ¿no? Y esas conversaciones, lo que decías tú, que no tienen precio esas conversaciones. No, eso es un máster gratis. Eso no lo aprendes en 6 meses pagando al mejor coach. ¿Me entiendes? Son cosas que dices, está bien que hayas puntualizado eso, porque yo me estaba circunscribiendo a lo que es el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Es un viaje que yo hago en 2008, que es en Indonesia. De acuerdo contigo, yo creo que cuando tú quieres hacer el viaje interior, el mejor viaje lo puedes hacer desde el jardín de tu casa. El caso es que cambies el foco, empieces a notar que hay un tipo de estímulo en tus creencias y que está entrando una nueva información a tu mente, ¿no? Y sobre todo, sí me parece interesante que salgas de tu zona de confort, porque claro, a tu ego, a tu personaje, le interesa que sigas igual que antes, porque el ego no le interesa que tú seas feliz. Al ego le interesa que sobrevivas y que te reproduzcas, nada más. Él no está creado. O sea, es un invento súper sofisticado y único de la naturaleza para mantenernos vivos. Ahora, al ego no le dijeron, oye, que estos tienen que ser además felices. No, eso no lo busca. No, eso no. Entonces, eso depende de nosotros, ¿no? De las vueltas que le demos nosotros a eso. Para transformarlo a nuestro interés, para que tengamos una vida más plena, más armoniosa, ¿no? Sin tanto sufrimiento. Pero bueno, la idea es eso, que se entienda que es empezar a cambiar de entorno. ¿Sabes cómo se sabe esto muy bien? Porque hay algo que tiene el viaje que no suscita la educación convencional, el sistema educativo, que es que sabes que estás en el sitio adecuado cuando empiezas a hacerte preguntas incómodas. Y eso te lo hace el viaje. Cuando empiezas a decir, pues a ver, pues a lo mejor este no es el mejor sitio para vivir. O a lo mejor estas creencias que yo tenía que esto era así, pues no es tan así. No es tan categórico. ¿Por qué? Porque vas conociendo personas que ven el mundo de otra manera, que se lo han montado de otra manera, con otro tipo de personalidades. Todos queremos llegar al mismo sitio, ser felices, pero cada uno encuentra fórmulas distintas. Eso es lo que te da el viaje también. Te da tolerancia. Es un antídoto contra el fanatismo. Genera esas preguntas incómodas. Entonces, claro, si tú eres capaz de generar esto viajando por España, que se puede, porque yo he viajado muchísimo por España en bicicleta, claro. ¿Qué pasa cuando te vas a un país extranjero? Que el shock cultural es muy fuerte. Las preguntas muchas veces son mayores, ¿pero por qué? Porque te das cuenta que al ser una cultura tan diferente, aplican otros métodos. Entonces, a ti, ¿cómo no te sorprende? Como diciendo, no sé qué decirte, es que hay que comer con cuchara. Y te dices, pero estos tíos comen con la mano. Sí, sí. Y no, pero es que las manos tienen suciedad, ya, pero que se las lavan. Entonces, no, o cosas como, es que los musulmanes no utilizan papel higiénico, se lavan con el agua y jabón. Y algún occidental, yo he visto que dice, pues qué guarros, ¿no? O, no, ¿por qué no usan papel? Pero si lo piensas bien, dices, pues no sé quién es más guarro, porque la higiene realmente, para tú limpiarte bien, quitar todas las impurezas,
no hay nada mejor que el agua y jabón. El Sí, papel, el papel del váter no te quita todas las impurezas. Y muchos piensan que eso es ley, un axioma, que no te puedes saltar. Bueno, pues eso es lo que te da el viaje. He puesto un ejemplo particular para que se entienda, ¿no? Cosas que te sorprendan. Pero bueno, por donde íbamos del libro, bueno, es eso, es esa revolución. Eso en el plano de desplazamiento. Valeria se empieza a encontrar todo eso, pero claro, empieza a encontrarse también que existen unas etnias con una manera de pensar distinta a ella y empieza a convivir con los Batak, empieza a convivir con un matriarcado, que es el matriarcado matrilineal más importante del mundo, el matriarcado Minangkabau, conoce, conoce a los Bugi, una sociedad de 6 8 millones de personas, no recuerdo ahora mismo, que contemplan 5 identidades de género distintas. O sea, no hay masculino ni femenino. ujú, O sea, hay hombres masculinos, hombres femeninos, mujeres masculinas, mujeres femeninas y una quinta entidad que se llaman los visus, que son sacerdotes transgénero. Y todo eso lo está descubriendo. Y esta sociedad está totalmente integrada en Indonesia. Entonces, eso te hace preguntas incómodas, te hace que te hagas preguntas incómodas. ¿Por qué hay 5 identidades de género y todo está bien? Y aquí todo el mundo convive. Y nosotros nos volvemos locos con lo masculino y lo femenino, ¿no? sí, totalmente. Eso es lo interesante. Entonces, el viaje al final es un viaje donde ella se reconoce como persona. Empieza a ver sus vínculos, ¿no? Sus ataduras con la familia, con sus ideales, con los secretos del clan familiar. Ujú. Empieza a descubrir sus fortalezas. Empieza a descubrir que ella es capaz de hacer mucho más de lo que pensaba. Y sobre todo lo que pasa en el viaje es que ella encuentra o conecta con su talento. Porque yo en el libro hablo mucho de cuáles son las fases para encontrar tu propósito en la vida. Sí, ¿Y por qué? ¿Y sí, por qué no lo encontramos? ¿Por qué no lo encontramos? esa parte del propósito de las cosas que también me gustó mucho, porque yo creo que el primer trabajo de nuestra vida, ¿no? Y creo que en el libro se refleja mucho, es el trabajo primero es saber realmente qué nos apasiona por dentro, qué nos llena esa energía de lo que decías tú anteriormente, ¿no? De despertarte cada día con una sonrisa. Y evidentemente no cada día serán sonrisas, porque también yo creo que el viaje del héroe también, ¿no? Ese bache, ¿no? Forma parte, ¿no? Para esas preguntas incómodas, ¿no? Y después volver a esa, ¡guau!, ¿no? Esa transformación, ¿no? Al final también el bajo de va evolucionando, ¿no? Pero ese trabajo, ese propósito de vida, yo creo que es súper importante, ¿no? Y como lo reflejas en el libro, a mí me gustó mucho. Y, pero cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo lo ves desde filosofía un poco? Sí, desde el viaje, sobre todo lo que intento plasmar es que una vez que tú empiezas a superar miedos, te das cuenta que detrás del miedo está la mejor versión de ti mismo. O sea, el miedo es como si tuviésemos un día soleado, pero todos los días viviésemos con nubes. Ese es el miedo. El sol está, tu esencia está, la inteligencia instintiva que nace de ti siempre está. El sol no se apaga, está ahí dando luz. Pero tenemos siempre el cielo encapotado. Cuando tú empiezas a derribar tus miedos y empiezas a convertir los días en nublados, sol-sombra, aparece una cosa que es maravillosa, que es la autoestima y la confianza en uno mismo. Esa autoestima y confianza, yo soy categórico en esto, pero se nos ha robado en la infancia, porque no se nos ha educado para encontrar cuál es nuestro valor, por qué estamos aquí, cuáles son nuestros talentos inherentes, nuestros valores base. En el viaje empiezas a descubrirte que puedes, que te estás convirtiendo como en un superhéroe, que no hay miedos, que puedo hacer esto y puedo hacer esto otro, y te sientes como imparable.
esa autoestima lo que te está dando también es que sigas indagando, busques en cosas que a ti te gustan. Y no sé cómo, pero empiezas a recuperar sueños de la adolescencia, Claro. que son los mejores. El sueño de la adolescencia es el kit de la cuestión, porque es en el momento en el que nosotros queremos despegarnos de los padres, porque nos sentimos que tenemos que desplegar una energía que es muy brutal y tenemos que canalizarla, pero llegan nuestros padres y nos cuentan que no eres un árbol con capacidad de dar muchos frutos, no. Eres una estructura que tienes que hacerte funcionario del Estado. Eso es lo que te dicen, Trabajo que básicamente, estatus, ¿no? Que te dé mucho dinero, que tal. generalizando mucho. Sí, sí, no, está claro que cada... ¿Qué pasa? Pues que el adolescente se desvaloriza porque lo que se está dando cuenta es que no le tienen en cuenta por quién es y por cómo se expresa y la energía que tiene dentro. Nacemos ya y nos están inculcando un complejo de inferioridad. Tú no tienes ni idea de lo que quieres. Yo estoy aquí para decirte lo que tú tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que en esas edades de la adolescencia, pues muchas veces tus padres te desvían de tu propósito. Esa carrera no tiene salida, para ser un hombre de bien, una mujer de bien, tienes que hacer esto, y tú sin querer, como te dejas llevar y tienes tus necesidades básicas cubiertas, pues tú tiras por ahí. Y ahí es donde empieza la primera ruptura. Bueno, no es la primera, las primeras ocurren de 0 a 7 años, pero unas de las más importantes. ¿Qué pasa? El viaje, no sé lo que tiene, pero empieza a conectar con tu parte infantil. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a jugar. Yo me di cuenta que en el viaje empiezo a jugar. Y cuando estaba en sociedad no era capaz de jugar. Y jugar es maravilloso para, para abrirnos, para, para que toda nuestra creatividad florezca. La vida debería ser un juego. Deberíamos hacer todos cosas, trabajar, montar empresas, pero sin perder de vista que esto hay que divertirse. Sí. Estamos jugando, estamos jugando. La metáfora de ver la vida como un niño o una niña pequeña, ¿no? Es decir, siempre con ilusión y ahí con esa energía a tope, ¿no? Es esa metáfora que cuando nos vamos haciendo más grandes, adolescentes y ya mayores, vamos perdiendo, ¿no? Por eso, no sé, condicionamiento, no sé, que el entorno, la sociedad, ¿no? El tipo de pensamiento de la cultura nos va como encajonando, ¿no? Y a mí me gusta mucho también me gustó mucho el libro porque también tampoco no hace falta viajar en bicicleta, ¿no? Es una persona que le guste la poesía o la pintura o la natación o el yoga o leer, lo que sea, ¿no? También puede hacer esa transformación del viaje del héroe con su proyecto, ¿no? Y es como, no sé, tienen amigos, ¿no? Que se están reinventando y con artesanías y cosas así y los veo y digo, hostia, es que les ves la cara y como guau, ¿sabes? Y hacen algo tan simple que puede que hayan estudiado otra cosa totalmente opuesta, pero acaban haciendo algo tan, no sé, tan minimalista que dices, guau, y les saca una sonrisa, ¿no? Y para mí eso son, ¿no? Que estamos hablando de viajar en bicicleta y el libro se basa mucho en eso, pero yo creo que para las personas que nos vean también es como que esto, si no te gusta viajar en bici, lo puedes hacer igualmente, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, viajar en bicicleta es un medio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que se entienda claro. Yo puedo tener un propósito de vida, una vocación que sea, quiero contribuir al desarrollo personal de las personas que viven en este mundo. Ese es mi core, es mi vocación. ¿Me apasiona hacer eso? Sí, vale. Ahora vamos a buscar un talento. Y ahí está el medio. Yo puedo desplegar ese talento. ¿Cómo? Yo quiero contribuir al desarrollo personal. Bueno, bien. Lo puedo hacer desde un programa de radio. Lo puedo hacer escribiendo libros. Lo puedo hacer dando conferencias. O lo puedo hacer
siendo guía de viajes en bici, guías de montaña o lo que yo quiera. Tú eliges el medio, cómo desplegar ese potencial. Lo has definido Entonces, perfectamente. Perdón que te corté, pero lo has definido perfectamente. claro, eso es lo que muchas veces nos confunde, que dicen, a ver, este tarado se cree que ahora nos vamos a ir todos a viajar en bicicleta. No, por Dios, ese es mi medio, ese es el medio que yo he encontrado para encontrarme a mí mismo, para realizarme y para dar lo mejor de mí. Pero si tú encuentras tu medio en hacer artesanía de barro y estar por la mañana, que me parece una de las profesiones más espirituales que hay, con tu, con tu rodillo, dándole forma a algo, creando algo de la nada, pues maravilloso. Que quieres ser maestro, maestro, que quieres abrir una empresa porque te encanta la cocina española y quieres ir abriendo multinacionales, pequeñas empresas de cocina en Brasil, en México, en Japón, adelante. O sea, el medio es cada uno. Tienes que encontrar cómo canalizar tu energía. Eso es lo difícil que está pasando ahora mismo. Mucha gente tiene dificultad porque no sabe cómo transformar una vocación en un talento y que el talento además se pueda convertir en profesión para que le dé dinero. Claro, no existen los remedios express. Hay uno, tiene que trabajar. Yo cuando me subí en escenario y di mi primera conferencia, pues yo no había dado conferencias nunca, nunca había estudiado para dar una conferencia, no encontrate un mentor, no hice un máster de coaching, no. Me subí y dije, pues cagao, me temblaban las piernas, me temblaba el brazo izquierdo, tartamudeaba. Entonces dices, claro, pues que tienes que empezar. Pero si realmente eso es lo que, el medio que tú has elegido para contar lo que tú quieres, vamos ahí, Pero la sensación ¿sabes? de cuando acabaste esa primera conferencia y viste que eres capaz de hacerlo, ¿qué te produjo esa sensación? Claro, eso es lo que yo te digo, que está el cielo encapotado y de repente se abre y te entra una luz. Acabaste esa conferencia y Eso puedo hacerlo, puedo hacerlo. Eso es como estar en una conquista. Le acabas de conquistar un trozo de territorio al miedo. Eso es muy potente, porque tú te veías en una islita y de repente has visto que tu islita es más grande porque has conquistado territorio. Y eso ya, cuidado, porque cuando empiezas con uno y dos ya es imparable. y Ya aquí es dos, tres, cuatro. Y entonces, claro, llegas a un momento, que es lo que yo digo, que es como, está todo hecho, eres invencible. Claro que llega la adversidad de la vida y que te puede dar un bastonazo, pero es que la adversidad es parte de la vida, es que la muerte es parte de la vida. Pero en general, si no, si no es porque estás aplastado por la ley de la impermanencia, el resto de cosas puedo, puedo. Es una cuestión de que yo primero me autoconozca, consiga conectar con mi autoestima y mi confianza. A partir de ahí comienza un proceso de voluntad, comienza un proceso de compromiso con la acción y cuando se une la voluntad, la curiosidad, la ilusión, el compromiso con la acción, la constancia, lo siento mucho, pero eres imparable. es Te difícil. llevará un año, dos, tres, cinco. Sí, sí. No pasa nada. Sí, Eres imparable. para mí el compromiso en uno mismo y encontrar ese propósito, yo creo que es súper importante. Además, hoy en día, ¿no? Que al final hoy en día tenemos información y tenemos los medios. Es que te paras a pensar y sí, puede ser difícil, ¿no? Empezar ¿no? Ese proyecto, esas cosas, pero es que tienes la información tan accesible y que puedes comunicarte de aquí a otro lado del mundo que es como eso, ¿no? Y solo ir superando esas barreras del miedo, es que te vas viendo que dices, hostia, es que ¿no? Y vas flotando, ¿no? Y evidentemente lo que cuentas tú de la adversidad, evidentemente, ¿no? Pero es que forma parte, porque desde ahí aprendemos también, ¿no? Forma parte del aprendizaje, ¿no? Y es súper bonito. Vas aprendiendo de la adversidad que, vale, pues me ha pasado esto,
cómo lo transformo, ¿no? Cómo voy evolucionando, ¿no? Como la metáfora de la crisálida, ¿no? Es cómo voy volando, ¿no? Y Ramón, Claro, es que, sí, cuéntame. Termina. No, que quería hacer una puntualización en eso, que es que ha parecido interesante lo que has dicho, porque es verdad que tenemos todo el conocimiento a nuestro alcance, pero como somos un producto social, yo lo creo, estoy convencido, pues da igual que tengamos los mejores libros. Si nadie los quiere leer, a mí no me sirve de nada tener los mejores libros. Tenemos el mejor conocimiento en Internet, en documentales fantásticos, pero si yo no quiero ver un documental, pues está ahí. Sí. Somos la sociedad más evolucionada o más informada de la historia, pero parece ser que estamos retrocediendo. Está habiendo una regresión. ¿Por qué? Porque, sin culpar a nadie, hemos construido una pirámide social que sabe cómo mantenernos contentos, porque como toda esta pirámide social se fundamenta en la economía, en el Producto Interior Bruto y en comprar, y yo quiero que compres, pues utilizo 3 métodos muy importantes. Uno es el miedo, 2 es proporcionarte placer y 3 es proporcionarte confort. Si yo ataco estos 3 pilares, tú compras. Está estudiado. Entonces, si los poderes fácticos atacan a nuestros miedos básicos, los arquetípicos, tú no piensas, porque tu foco de atención no está en los libros, no está el conocimiento, no está en los documentales. Tu foco de atención está en consumir placer. Tu foco de atención está en distraerte, porque hoy vivimos en una cultura de la distracción. Sí. Hoy está todo el mundo con los teléfonos móviles, viendo series de Netflix, y yo digo, si las series de Netflix están muy bien, pero es que no encuentro que tengan reconocimiento psicológico, o sea, un aporte psicológico. No lo encuentro. Creo que hay algunas que sí, pero hay muchísimas que no. Entonces, hay otra información súper valiosa que está ahí, pero no le ponemos el foco. Con lo cual, ¿dónde estamos poniendo más el foco? En el placer y en la distracción. Y así es muy difícil que tú llegues a conocerte como persona y a cambiar lo que no te gusta de tu vida. Eso es muy complicado. Sí, yo creo que, ¿no? Y acabando con este tema, es como primero el compromiso, ¿no? Con uno mismo, y después a partir de allí te vendrán esas preguntas incómodas que puede que te hagan pues salir de todo el día de Netflix, ¿no? Hablando de Netflix, pues hablar o coger ese libro ¿no? Hostia, que te suscite otras preguntas, o ese documental que te abra un poco, hostia, la forma de cómo viven los demás, o no sé, otro tipo de información, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Empezar por uno mismo y a partir de ahí ir trabajándose, ¿no? Y ir superando un poco la barrera y el obstáculo del miedo. Y para ir terminando, Ramón, un poco, cuéntanos dónde pueden acceder al libro, cómo pueden comprarlo, o cómo, ¿no? Para un poco difundir, ¿no? Este libro, porque, sincero, a mí uno de los pilares que me llevó a viajar en bici, aparte de la pasión por viajar y todo esto, y la bicicleta, pues yo cuando me leía el libro, y sobre todo la parte inicial de Valeria, para mí espectacular, de romper esos esquemas, yo dije, y que me recordaba lo que te dije, ¿no? Del Camino de Santiago, es como, ¡guau! ¿no? Yo empezaba a fluir y dije, hostia, no sé, ¿no? Y si algún día hago este proyecto, voy a contactar con Ramón y mira, hoy estamos aquí. Y pues nada, ¿dónde podrían adquirir ese libro, ¿no? Y a través de qué plataforma, cosas así. Muy bien, bueno, me alegro haber contribuido a esa inspiración o a esa motivación en tu proyecto. Bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales, estoy en Instagram, Facebook, canal de YouTube también, saco algunos vídeos, ahora estoy más parado, sobre viajes en bici con reflexiones. Me pueden encontrar poniendo Otra vida es posible, estoy en las 3 redes sociales principales. Y aparte, pues estoy vendiendo el libro desde una página web que se llama Llévame de Viaje Libro, todo junto, llévamedeviajelibro.com. Y tengo una página, lo que es del proyecto, filosofía del proyecto, un blog donde hago entrevistas también a
a viajeros o personas que me parecen interesantes, que puedan aportar valor. La página se llama www.otravidasposible.org. Desde ahí se accede al blog, ¿vale? El blog creo que es blog.otravidasposible.org, pero bueno, ahí hay muchísimo material totalmente gratis para uno inspirarse, conocer experiencias de otros viajeros, otras visiones, otras perspectivas. Aparte me dedico a dar charlas y conferencias de crecimiento personal, donde también llevo mis libros, y ahora estoy escribiendo otro libro que va a ser súper potente porque es como la fase previa a Llévame de viaje. Es un libro que habla es más de crecimiento personal, no es de viajes en bici, pero va a ir al core de por qué de nuestros miedos, por qué de nuestra parálisis, por qué, aunque a ti te hayas leído 20 libros de autoayuda, hayas ido a 20 conferencias sobre crecimiento personal, no consigues cambiar tu vida. Y tiene que ver con las heridas emocionales, tiene que ver con los bloqueos infantiles y con muchas cosas. Va a estar muy potente. Bueno, pues ese libro también lo colgaré en la web. Pero bueno, básicamente, como digo, en mis 3 redes sociales se puede enlazar con la web del libro, llevamedeviajelibro.com y nada, ahí estoy abierto a cualquier sugerencia o lo que sea. Pues nada, muchas gracias, Ramón. Ha sido un verdadero placer, la verdad, que una entrevista súper divertida y contar tus experiencias y anécdotas, pues también me abre los ojos a mí, ¿no? De cómo puedo yo a transformar mi viaje del héroe, ¿no? En este caso. Y al final, pues también estoy en ese viaje, ¿no? Y yo creo que toda la población, incluido tú, pues con este nuevo libro, seguro que te has encontrado con ese también, ¿no? De adversidades haciendo el libro, ¿no? Es como, no sé. Así que nada, es un placer. Sí, la adversidad, No, sí, digo que la adversidad es parte de la vida. Quiero decir, nos han educado para vivir solo en la parte luminosa de la vida. Pero las personas más felices que yo he conocido en los viajes son personas que no hacen diferencia. ¿Sabes por qué? Porque creen fehacientemente que la adversidad trae un aprendizaje. Con lo cual, cuando les llega algo malo, saben que tienen que poner foco de atención ahí porque algo de su vida tienen que cambiar. El que llega a ese conocimiento, a esa sabiduría, está mucho más en paz con él mismo. ¿Vale? Bueno, esto ha sido como un inciso, pero muchas gracias para cerrar. Muchas gracias por esta entrevista. Espero que ayude o que aclare dudas a mucha gente y nada, me gustaría pues que ese viaje del héroe que dices que se siga consolidando, fortaleciendo y que consigas ponerlo al servicio de los demás para pues para cambiar un poquito, dar un poquito de amor más a la vida de otras personas. Y tanto, así lo intentaremos y de momento vibrando con esa energía que de momento es súper positiva y es curioso porque lo que decíamos anteriormente, ¿no? Te vas encontrando personas que vibran así porque al tener el foco en esta energía, pues vas fluyendo, ¿no? Así que nada, un placer, Ramón, y nos vemos por las redes y nos vemos en el siguiente libro, que no me lo vaya a perder porque a ver qué tal nos depara ese segundo viaje y segundo libro. Muy bien. Muchísimas gracias, tío Alex. Nada, un placer, Ramón. Muchas gracias.